Hola, muy buenos días. Hoy mi compañero Arturo Pérez y yo, Antonio González, les hablaremos sobre tres cosas en este tema 6, que son los léxicos, la ortografía y la puntuación y la integración del tema. Antes de empezar a hablar sobre estas tres cosas, queremos decir que nos interesaron mucho y aprendimos mucho sobre ellas. Bueno, empecemos con el léxico número 1, que trata sobre los verbos y expresiones que indican cambios. Básicamente hay muchas formas de indicar cambios o transformaciones de acciones a través del uso de verbos y expresiones. Los verbos se pueden dividir en dos tipos de grupos. Un grupo son aquellos verbos que indican un estado físico o psicológico, y el otro grupo son aquellos verbos que expresan un cambio de estado o básicamente una transformación. Aquí hay un ejemplo, dos oraciones. La primera: Miguel Ángel ya está harto de tanto viajar. En este ejemplo, el verbo estar está siendo usado para expresar cómo Miguel Ángel se siente psicológicamente. Está diciendo que Miguel Ángel está harto de viajar. El verbo estar está siendo usado para expresar cómo él se siente psicológicamente, su estado psicológico, básicamente. En la siguiente oración: ha llegado a ser un director bastante famoso. Está diciendo que el director llegó a ser famoso, pasó por un cambio para ser famoso, porque en el pasado no era famoso, porque él ha llegado a ser un director bastante famoso. Pasó una transformación para que llegara a ser un director famoso, básicamente. Otra cosa que este léxico nos enseñó fue que el verbo ser en presente y en pretérito imperfecto tienen un sentido de permanencia, mientras que su uso en pretérito perfecto simple expresa cambio y se puede traducir al inglés a to become, que traduce español a convertirse o transformarse. Bueno, aquí tenemos tres oraciones, otro ejemplo. La primera en presente, la segunda en pretérito imperfecto y la tercera en pretérito perfecto simple. Bueno, en la primera en presente, la situación es imposible de entender, no expresa cambio. La segunda: la situación era imposible de entender, no expresa ni cambio ni transformación. La tercera, con pretérito perfecto simple, la situación fue imposible de entender. Aquí el verbo ser está siendo usado en pretérito imperfecto simple, pretérito perfecto simple, y sí indica un cambio, porque miren, en inglés the situation became impossible to understand. Esto traduce a español a que la situación se convirtió imposible de entender. Básicamente, la situación se transformó en una cosa imposible de entender. En el pasado se podía entender, pero ya no. Entonces pasó por un cambio, básicamente, si me entienden, pasó por una transformación. Bueno, otra cosa que este léxico nos enseñó fue que hay verbos que expresan cambios climatológicos, que son ponerse, hacerse, volverse, amanecer y anochecer. Y todos estos verbos indican también cambios o transformaciones. Bueno, aquí hay tres oraciones. La primera: íbamos a salir a caminar, pero se puso muy nublado. Básicamente, aquí está diciendo que el clima se puso nublado. Significa que en el pasado no estaba nublado. Usan el verbo ponerse para expresar que hubo un cambio en el clima. En la siguiente: en invierno se hace de noche muy temprano. Igual que la primera. Estamos usando el verbo hacerse y están diciendo que en ese tipo de temporada, en el invierno, se hace de noche muy temprano. Significa que en las demás temporadas no se hace de noche muy temprano. Significa que hay un cambio climatológico. Y en la última: por favor, vuelve a la casa en cuanto anochezca. Lo mismo que las otras dos, indica un cambio climatológico. Un dato interesante que este léxico nos enseñó fue que cuando usas el verbo volverse en una oración como un sustantivo, debes emplear el uso de un artículo. En esta oración, por ejemplo: el sol se puso y el cielo se volvió un mar de estrellas. Aquí ven cómo se usa el verbo volverse como un sustantivo y se usa como el artículo. Bueno, ahora les hablaré sobre lo que trata el léxico número 2. El léxico número 2 trata sobre el lenguaje académico, básicamente. Básicamente el lenguaje oral y el escrito se pueden utilizar en diferentes niveles de formalidad. Y esto depende
del contexto y de la manera en que la usas, básicamente. Bueno, empecemos con las definiciones de estos dos lenguajes. Bueno, el lenguaje común oral es caracterizado por la alta complejidad gramatical y por su vocabulario reducido, y también por su subjetividad y por el uso de los coloquialismos. Básicamente el lenguaje común oral es muy fácil de entender y es el que usamos nosotros más a menudo, porque no es muy formal, que digamos. Bueno, el lenguaje académico escrito es un lenguaje caracterizado por su simplicidad gramatical, por su vocabulario extenso y especializado y por su tono personal. Bueno, aquí les daré dos ejemplos de las mismas ideas expuestas en dos oraciones diferentes. Primero, el lenguaje común oral. Oye, podemos juntarnos a ver si hay algún trabajo para mí. Ven que se usa un vocabulario reducido, un vocabulario simple, pues. En la siguiente, el lenguaje académico escrito, solicito a usted la oportunidad de concederle una entrevista de trabajo. Aquí pueden ver que usa un vocabulario más sofisticado, más profesional. Y esa es la principal diferencia entre estos dos lenguajes. Entonces, otra cosa que me enseñó este léxico fue que estos dos lenguajes tienen diferentes registros. Los registros son básicamente la manera en la que uno se expresa dependiendo de la situación o en las circunstancias con quien estés hablando. Los registros pueden ser formales o informales. Ok, les voy a dar un ejemplo. Digamos que van a escribir dos letras. Una letra para tu amigo y otra letra para tu director de colegio. En la letra que le vas a escribir a tu amigo, le vas a escribir de una manera informal, y porque es tu amigo, no necesitas ser formal con él. Lo conoces muy bien y le escribes así de una manera informal. Sin embargo, cuando le escribes a tu director es completamente diferente. Tienes que escribir de una manera profesional y formal, debido a que lo tienes que respetar, básicamente. Tienes que hablar formal. Bueno, eso es básicamente todo. Otra cosa que aprendí sobre este léxico fue que el uso de registros elevados exagerados en una situación informal es básicamente inútil y inadecuado, y puede ser algunas veces graciosa o sarcástica. Por ejemplo, en esta oración: mamá, deseo informarte que disfruto con el noticiario vespertino. Ven cómo suena raro, porque le hablas a tu mamá de una manera formal, que no debería ser así. Deberías hablarle de una manera informal, como esta: mamá, quiero decirte que estoy gozando con el noticiario. ¿Ven la diferencia? Esto es lo que trata más o menos este léxico, sobre la diferencia entre entre estas dos maneras de hablar. Bueno, ahora les diré sobre el objetivo principal del lenguaje académico, que es transmitir ideas en una manera concisa, precisa y sencilla, fácil de entender y objetiva, básicamente. Bueno, y algunas características del lenguaje académico son la densidad léxica, que es básicamente el uso de vocabulario para que sea fácil de entender la oración, que sea fácil de entender, que sea sencilla. Otra característica es la condensación de la información, que es básicamente hacer frases que sean concisas pero a la misma vez informativas. Tienes que juntar estos dos elementos para que sean así. Por ejemplo, aquí en la información no condensada, el juez le permitió independizarse de sus padres. Aquí está usando muchas palabras, básicamente. Usa palabras innecesarias. Como pueden ver en la información condensada, el juez autorizó su emancipación. Usó una palabra, emancipación, que resume básicamente todo lo que decía la oración con más palabras. Y debido a esa oración, es más fácil de entender, básicamente, la oración. Es más fácil de entender y es más sencilla. Bueno, y ahora les hablaré sobre la objetividad. Esa es otra característica. En la objetividad se evita el uso de la primera persona y de verbos de opinión. Aquí
Estas 4 oraciones transmiten la misma idea, pero de diferentes maneras. La primera, versión personalizada. La gente relaciona a los inmigrantes con personas que trabajan en fábricas. La segunda, versión subjetiva. Las políticas migratorias del siglo pasado me parecen absurdas. Versión impersonal. Es importante notar la tradicional vinculación de los inmigrantes con la clase trabajadora. Y la versión objetiva es la versión que es sencilla y es más fácil de entender, porque no usa el uso de la primera persona y también evita el uso de verbos de opinión. Aquí la leeremos. Las políticas migratorias del siglo pasado no se adoptan a la realidad contemporánea. ¿Ven cómo es más fácil de entender? Y no usan, la primera persona y no usan verbos de opinión. Y la última característica es el uso del vocabulario especializado. El uso del vocabulario especializado es básicamente elegir el mejor vocabulario, básicamente el vocabulario apropiado para tu tema, para tu frase. Vamos a ver una oración de cada una. En vocabulario no especializado, el autor dice que el costo de la batalla fue tal que el final no valió la pena. Y cuando usa vocabulario especializado, el autor define el enfrentamiento como una batalla pírrica. Pueden ver cómo el uso de palabras en el vocabulario especializado cambia el tono de la oración y lo hace más sencilla y más fácil de objetar, es más objetiva. Ese es el punto, es más objetiva, es más fácil de transmitir, es más sencilla de entender. Y bueno, ahora mi compañero Arturo Pérez les hablará sobre la ortografía y la puntuación del tema 6.